amigos? Soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Espacio donde los autores muestran y comentan sus trabajos de fotografía, de fotoperiodismo. Nuestro invitado nos dice: yo me fragué en coberturas de conflicto aquí en tiempos de terrorismo, de Sendero Luminoso, el MRTA y el narcotráfico. Hizo como un avance de lo que verán y escucharán ustedes. Frases que verdaderamente resumen nuestra historia violenta. A él lo preparó para ser enviado a zonas de conflicto como fotoperiodista de guerra. Nos atrevemos a compartir algunos conceptos que nos puedan contextualizar algunos aspectos del diálogo. Esto considerando que no siempre son periodistas o fotoperiodistas los que nos ven. Diremos que para nadie es novedad afirmar que este siglo XXI estamos en constante aceleración. Un ritmo que nos arrebata la posibilidad del sentido de la vida. ¿Cómo es eso? Porque no estamos en las situaciones que vivimos. Estamos en la vorágine de la velocidad que nos impone el entorno marcado por la tecnología. El celular, que es nuestro acelerador inmediato, solo por citar un ejemplo. Son tiempos con crisis de atención. Nunca estamos en lo que estamos. Estas son investigaciones, digamos, en diferentes autores. No vivimos en una sociedad presentista, sino todo lo contrario. No hay presente, falta el presente. Como nos recuerda Amador Fernández Sabater, ¿cuánto nos distancian de la realidad? De esa realidad como sentido existencial. Esta brevísima referencia da cuenta de la preocupación de nuestro invitado cuando se refiere a sus tiempos de inicio y de cómo ahora es el periodismo, más directamente los fotoperiodistas de estos días. Claro, de seguro se preguntarán: ¿y cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo nos vamos a conectar con la vida? Y en este caso, como fotoperiodistas, o periodistas, o como comunicadores. Lo más importante, cómo lograr ser mejores fotoperiodistas, son, entre otros comentarios. En breve, nos conectamos con Chris Broncle. Este es el programa La Otra Caja de Pandora. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de un personaje del fotoperiodismo nacional e internacional, de agencia, peruano, pero que ha recorrido el mundo como fotógrafo, fotoperiodista, pero sobre todo como fotoperiodista de guerra, con mucha experiencia. Para que no lo conocen, que lo dudo mucho, es Chris Broncle, graduado en la Universidad de Texas en fotoperiodismo, pero no solamente en fotoperiodismo, sino sobre todo creo que tu experiencia basta en términos de cobertura y haber experimentado y haber fotografiado personajes del siglo XX. Bienvenido a La Otra Caja de Pandora, Chris. Hola Juan, qué gusto estar aquí con ustedes en este interesante programa que manejas y espero tengamos una charla amena sobre fotoperiodismo. Esa es la intención con la suma de todo el esfuerzo de todos los colegas. Chris, bienvenido. Y nada, solo para que te vean, no, sino que vean el material que has hecho y te escuchen directamente a ti. De eso se trata este espacio, que los autores muestren y comenten sus propios trabajos. En este caso, fotoperiodismo, puro y duro, de muchos años. Chris. Sí, mira que yo siempre me he esforzado en poder cumplir con las fotos. Nunca he tenido esta dinámica de presentar fotos para concursos ni nada, porque creo que todos los fotoperiodistas tenemos llevamos el orgullo y tenemos la misión de mostrar todos los días a una audiencia inmensa lo que pasa alrededor nuestro.
Y eso es una suerte que poca gente en el mundo tiene. Eso es como alguna vez comenté, dije, en realidad el fotoperiodista hace muestras todos los días y tiene que ser bien competitivo. Si se respeta a sí mismo, su trabajo tiene que demostrar eso, ¿no? Así es, así es. Y tiene que mantenerse profesional, ¿no? El profesionalismo es una exigencia de esta profesión, de esta carrera. Entonces, yo hice mi vida en Estados Unidos desde muy joven y estudié en la Universidad de Texas, conseguí una beca ¿no? Que en esa época habían becas para peruanos, era increíble, en Texas. Y fui un estudiante perenne por muchos años, estudié ingeniería de petróleo, estudié geofísica, y cuando hubo una tremenda crisis de petróleo en el año 83, regresé a la universidad y estudié fotoperiodismo. Y me gradué como fotoperiodista al mismo tiempo que Franz Press me ofreció este trabajo, porque yo ya trabajaba como editor de fotografía en un diario local Eso en en, Texas. en Texas. Entonces, esa es la historia, ¿no? Así en pocas palabras, yo soy graduado de fotoperiodismo en la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Por esas razones. ¿No? Yo ya estaba casado, tenía un hijo, tenía que proveer, bueno, y puta, volverme a meter a otra cosa científica, ya no, y fotoperiodismo me pareció bacán. Me había ganado un poco de billete mientras era estudiante como fotógrafo haciendo cosas para la UPI, y fotógrafo de fiestas para un patita que conocía allá. Entonces, nada, me pareció que era como algo que ya tenía un pie puesto adentro, así que, y me caí de fondo, o sea, me tropecé, me caí en fotoperiodismo plenamente y Franz Press me ofreció un trabajo y en el 85 vine, porque el 1 de febrero venía Juan Pablo II y esa fue mi primera misión con Franz Press. Qué espectacular tu inicio y sobre todo la historia previa, ¿no? Que seguramente ha sido de otros peruanos igual, ¿no? Sí, sí, en esa época había un montón de gente que se había ido del país por similares razones. Y no era que fuéramos refugiados políticos, nadie nos consideraba como tales, simplemente no vivíamos en Perú porque había un gobierno militar. Pero en esa época había muchos venezolanos que estaban allá también pagados por el gobierno, y un buen día amanecimos, no había ni un venezolano en el mapa, todos les habían quitado la beca, y todos, en vez de quedarse y decir, bueno, aprovecho que estoy acá y termino mi carrera, dijeron, ah, no, si no hay plata me voy. Y se fueron todos, viejo. Miles de venezolanos se fueron. O sea, yo peruano hubiera pensado, siempre pensé que los peruanos hubiéramos actuado de otra forma si nos hubiera pasado algo similar, si hubiéramos tenido un boom petrolero, pongamos, ¿no? Y nos hubieran dado becas para irnos a Estados Unidos. Yo creo que la mayoría de peruanos hubiera dicho, bueno, pues ya se acabó la beca, pero vendo hamburguesas. Pero los venezolanos no, se fueron todos. Este es un programa de La Otra Caja de Pandora conversando con Chris Burongle, graduado en Texas, fotoperiodismo, ingresó a UPI, previamente ha hecho estos trabajos como cualquier estudiante y en el que él descubre que es uno de los betas en el que podía seguir avanzando. Y así lo hizo. Y no solamente en Estados Unidos, sino inmediatamente y casi después es enviado a Medio Oriente, en el que estuvo más de casi 10 años cubriendo los incidentes que recordarán los que tienen más de 30, 35, 40 años, todavía mucho más, sobre los incidentes que hubo en Afganistán. Y no solo eso, sino los diferentes personajes, casi creo yo, de interés de política nacional sudamericano, de personajes que han marcado historia en el siglo XX. Chris Buroncle, además de ser fotoperiodista, ¿qué más eres, Chris, después de tanta experiencia? Bueno, ahora, bueno, soy padre de familia, mis hijos ya están grandes, pero me mantengo muy en contacto con ellos, ninguno vive en Perú, y viajo en moto. Esa es mi afición, la afición que me mantiene activo. Viajo viajes largos en moto, en solitario, y es una forma de vida también, supongo. La última vez hiciste, me dijiste que ibas a Huancavelica, creo. ¿De moto? No, acabo de regresar de un viaje largo de Paraguay. Me Oh, fui solo 3 semanas. 3 semanas.
Sí, tomé unas vacaciones que me debía la agencia de mucho tiempo y me fui 3 semanas. Eh, Y tú comentas que has ingresado a Society Farm Press en el año 85. en el 85 ¿Cómo, me cómo encuentras ofrecieron, eso? fue una casualidad muy grande. Yo acababa de venir a Perú a visitar a mi hijo mayor, que vivía en Perú con su madre, eh, y me encontré con un amigo fotógrafo a quien yo había dado un poco de ayuda y contactos en Texas. Y me dijo, y él había trabajado para la UPI en algún momento, y me dijo, mira, Franz Pérez está abriendo una oficina en Lima, ¿por qué no llamas a este amigo? Y me dio el nombre y el teléfono de una persona que era el jefe de fotografía de lo que iba a ser la oficina de las Américas basada en Washington. Lo llamé, tomó interés en mí, me pidió copias de mi trabajo, una carta formal, un currículum, y 11 días después yo ya estaba en un avión de regreso a Lima para la llegada de Juan Pablo II, que fue mi primera misión con France Press, febrero del 85. ¿Cuando era Juan Pablo II es en Lima o es en La primera vez que España? vino, la Ah, primera vez ya. que vino a Lima. Y, y antes de eso yo era editor en un diario, editor de fotografía en un diario en la ciudad de Austin y llevaba viviendo allá más de 10 años. Y digamos, para hacer un recuento brevísimo, ¿cómo encuentras a UPI y cómo está ahora? Digo, UPI, Fran Press, digo. Bueno, France Press es una agencia muy dinámica, ha avanzado tecnológicamente, es una agencia que está es líder en el medio de noticias internacionales. Es una agencia muy versátil porque no solamente presenta fotos, sino también video, infografía, mucho texto en varios idiomas, en más de 6 idiomas. Y es una y ha sido, en verdad, y la pandemia lo ha probado, un lugar a donde trabajar, donde uno es escuchado, es considerado, hay mucha libertad para desarrollarse como persona y como profesional. Y a lo largo de los años se ha mantenido así, ha sido muy, muy grato trabajar para ellos. Yo estoy ya en mi último año, ya tengo la edad de jubilar, y después de este año ya estaré en otra, supongo. Cris, Dime. eres de esta generación que ha disfrutado los placeres de hacer fotografía en lo que ahora, en estos tiempos, es casi nostálgico. Casi iba a una obra de arte hacer eso en el que empiezas, digamos, en términos de técnica y recursos. ¿Cómo ves eso? ¿O cómo lo Bueno, recuerdas? yo lo recuerdo muy gratamente, era siempre un reto, era, y era muy grato, ¿no? Vencer ese reto en forma cotidiana, porque era muy exigente la situación. Tomaba fotos en película, revelaba la película, editabas directamente de la película, porque el tiempo en una agencia de noticias es un elemento crucial, en el cual tienes que respetar mucho los tiempos de todos tus clientes, como me dijo una vez un jefe muy antiguo. Cada minuto en alguna parte del mundo está cerrando una edición. Entonces tienes que llegar a esa edición, ¿no? Y en competencia con las demás, porque si a la agencia Reuters o a la agencia Associated Press tenía una foto un minuto antes que tú, probablemente a esa hora crucial antes del cierre tomaban la foto de la competencia y no esperaban la tuya. Entonces era un reto constante imprimir el papel, color también de papel, ¿no? Toda la parte tediosa, química, del revelado de ambos, papel, película y papel, tomaba su tiempo. Entonces tenías mil trucos para poder acortar el tiempo, secando con alcohol o, o secadoras de pelo a mano, tijeras, cantidades. Y era una época donde la pureza del trabajo se notaba, o sea, no había intervención de las fotos, al menos que fuera un proceso larguísimo. Nadie se iba a poner a sacar una persona del cuadro, no es como ahora con las computadoras que tienes una facilidad de alterar. En cambio, en esa época, conforme fueron pasando los años, fuimos viendo con cierto temor que la modernidad traía una serie de peligros que afectaban la credibilidad de nuestra existencia profesional. Entonces, nos hemos desarrollado como profesionales en un medio muy exigente
eh, yo viajaba con una maletita con ropa, mi equipo y más de 100 kilos de peso de laboratorios y equipo de transmisión, ¿no? Así que sí exigía mucha paciencia, exigía maña y fue muy grato trabajar en esas épocas. Claro, para mí fue muy grato dejar mojarse las manos con química para poder usando máquinas digitales. Pero todo tiene su parte. Claro. Y tu, digamos, tu experiencia en medio, digamos, en Medio Oriente como enviado, porque eres un fotoperiodista en realidad de guerra, y guerra en el sentido no solamente de situaciones de conflicto, sino por tu forma de haber desarrollado la carrera. Ujú. Que, aparte de esto que acabas de decir, que habitualmente, ciertamente en la época del negativo, analógico, había que llevar todos los componentes para el revelado, ¿no? Pero en la zona de conflicto que has tenido experiencia, ¿todavía era uso de películas o ya era digital? Mira, cuando yo me fragué en zonas de conflicto, fue acá en Perú, en la época del Sendero Luminoso, en la época del MRTA, en la época del narcotráfico en la selva. Y desde entonces ya era, ¿no? Ya era una necesidad hacerlo rápido y hacerlo bien. Entonces la parte técnica, para cuando yo llegué a Irak ya con cámaras digitales en el 2003, ya la técnica era diferente. Por ahí creo que entre las fotos que te envié hay una que estoy sentado en el desierto moviendo fotos de una pequeña computadora con una parabólica de internet. Y era la forma de hacerlo en ese momento. Ahora transmitimos de la cámara, o sea, y usando el teléfono como medio de transporte. Eh, Siempre había una exigencia muy grande. Al comienzo era muy mecánico el asunto y químico, y había necesidad de electricidad y una serie de cosas que ahora, por suerte, ya los mecanismos han variado y son mucho más, Cris, menos exigentes. vamos a estar pasando imágenes precisamente que has compartido para mostrar mientras vamos comentando. Claro, ahí está. Ese es un cohete con el que este es el río Eufrates, Sí, en Irak, durante el conflicto. Este, Cris, en toda esta experiencia de cobertura, sobre todo en Medio Oriente, ha habido casos donde fotoperiodistas, periodistas en general, fallecieron, murieron, digamos, en plena situación de coberturas. ¿Conocías a alguno de ellos? ¿Estuviste cercanamente en esa situación? no, ¿Posibilidad? por suerte no me tocó a mí. Sí, vi mucha gente herida, mucha gente muerta, ¿no? Creo que he visto más gente muerta, nadie está obligado a ver en una vida, pero este, tuve la suerte de nunca tener que lidiar con un colega falleciendo. Por varios años yo me mantuve como jefe de fotografía de la oficina en Bagdad durante los últimos días del conflicto y como hasta 2 años y medio después. Y una de mis grandes preocupaciones durante ese tiempo era que todo el mundo estuviera bien. Entonces, eh, era una cosa cotidiana el tener que estar todo el tiempo pensando en el bienestar de todos, ¿no? ¿Dónde estaban, con quién estaban, cuál era su modo de movilidad, ¿no? ¿Qué equipo llevaban, si tenían un buen casco, si tenían un buen chaleco antibalas, si sabían lo que estaban haciendo? Este, entonces, por suerte no tuve que afrontar ninguna situación en la cual se perdía la vida de alguien o alguien salía herido, pero definitivamente sí, sí tuve mi participación en un montón de actos bélicos donde vi gente herida y gente muriendo, ¿no? Y la experiencia que tienes, ¿cuántos kilos llevabas en equipo cuando tuviste que salir de campo? O sea, seguir Ya, esto. cuando estuve durante el conflicto, yo estuve con un grupo de Marines. Los Marines son gente que camina un montón, se movilizan mucho en vehículos blindados y todo, pero en verdad caminan. Y yo llevaba conmigo una mochila con mi parabólica de internet, llevaba 2 cámaras y 3 lentes.
Y en algunos casos simplemente ahí estoy viajando. Ese era mi convoy para el ingreso a Irak. Y en algunos casos no veía mi mochila grande y mi caja de equipo grande, no la veía por una semana, porque se iban en vehículos milagrosamente. Bueno, iba con todas las mochilas y todo el equipaje del grupo de Marines con los que yo estaba. Entonces, cuando nos encontramos con nuestras pertenencias, ese día pues tenías ropa limpia y podías recargar baterías y todo. Entonces llevaba muchísimas baterías, tanto para la computadora como para la antena parabólica, llevaba muchas baterías y las cámaras. Y llevaba un conglomerado de cargadores metidos en al vacío, una bolsa plástica, con un enchufe por un lado para entrar en los, ¿cómo se llama? Para sacar energía de las baterías de los vehículos militares. Y al otro lado tenía cinco o seis salidas de diferentes cargadores para cámara, para batería, para la computadora. Entonces, apenas veía que tenía un lapso de descanso, me enchufaba, pedía permiso, abría la tapa de la batería de algún camión militar y recargaba. Y así como vivía como los soldados en las épocas del conflicto. Y ya haciendo, digamos, en una suerte de un pequeño balance de esa experiencia, hay algunos que han quedado, digamos, no, si no afectados con cierto trauma, pero sí con un cierto... Y hay un síndrome de ¿no? Post-violencia que todos sufrimos en ciertos grados. O sea, hay gente que dejó de trabajar en esto, hay gente que adquirieron enfermedades como reumáticas o no conozco ningún caso que haya sido afectado emocionalmente. Pero sí todos tenemos algún grado de afectación por la cantidad de violencia y de estrés que vivimos, ¿no? En esa época. Y cómo fue digamos, fue bastante, no solamente significativo para los intereses de política internacional de Estados Unidos, el ingreso a Bagdad? ¿Ustedes estaban preparados previamente, les informaron o fue repentino? Aunque esto ya No, estaba no, no. preparado, ¿no? No, yo fui a Kuwait antes de la guerra y estuve esperando para entrar a los militares, para ser tomado por los militares. Ya tenía un contrato firmado con el gobierno, con la empresa, con France Press y yo, ¿no? De comportamiento, de accesibilidad y todo. O sea, la regla era que si yo lo veía, lo podía fotografiar, no había ningún filtro que tenía que obedecer. Esa es la prisión de Abu Ghraib. Son arrestos hechos ah, durante la noche en la zona de Nazaría, en el sur de Bagdad. Yo llegué en un momento dado, después de como 35 días de guerra, yo avisé por teléfono satelital a mi empresa que ya dejaba a mi grupo y me dirigía a Bagdad. Porque en verdad mi grupo ya había entrado ya en una misión de rural de patrullar. Entonces yo ya estaba, entonces pasaron por mí unos fotógrafos que iban hacia Bagdad en auto, en un lugar que acordamos por GPS, en una carretera abandonada, en un grifo abandonado. Me acuerdo, llegaron, me recogieron y seguimos a Bagdad y entramos a Bagdad cuando Bagdad acababa de librar su última batalla y estaba todo humeando. Pero yo iba con la misión de encargarme de la oficina de Bagdad por un par de meses después, o sea, en ese lapso y después. Entonces tuve a mi cargo todos los fotógrafos que iban llegando de comisiones que habían sido como la mía y que yo recomisionaba y repartía por Irak, a donde era necesario tener a alguien. Y comencé también a entrenar a iraquíes para tener un cuerpo de fotógrafos nacionales trabajando para la agencia. Esa es Y la ONG, esa es la fue ONG. todo. No, 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 eso fue, la ONG fue viviendo en el Cairo. Pero fue una linda experiencia porque conocí muchos fotógrafos, varios de ellos todavía trabajan para la agencia y trabajan también para otros medios. Eh, Conocí gente muy simpática, conocí gente muy extraña, gente muy afectada por la guerra.
gente que no podía creer de que los americanos no se iban a ir. Había una incredulidad bárbara al respecto de lo que estaba pasando en ese momento en Irak. Fueron meses, esos 2 años que me mantuve en Irak. Claro que salía, ya me había mudado yo a Egipto para entonces, regresé a Chile, recogí mi casa y me mudé a Egipto, entonces entraba y salía de Irak constantemente viviendo en Egipto, en el Cairo. Y eso es bueno, en Ramallah, cerca de Jerusalén, Arafat. Y ¿Hiciste comencé alguna, a viajar por la región también, ¿no? sí, No solamente hice trabajos en, claro. este, en Irak. Y hacer Arafat, que estamos viendo, fue premio Nobel de la Paz, ¿no? Arafat claro, él con Rabin firmaron en la época de Jimmy Carter, creo que fue, o sí, o si no fue Jimmy Carter, fue el que le Y es siguió. un acuerdo de paz, está en la Ellos, negociación. durante un día de rezo, pero eso fue antes de la guerra, eso fue en el 2000, creo que eso fue en el 2001, que también estuve por allá, yo vivía en Chile en esa época, pero trabajé un par de oportunidades largas, estuve en el Medio Oriente trabajando también, y esa foto es de esa época. Esto ya es No, eso es Palestina, Israel, eso Palestina, es, Israel, esto Palestina. es cerca a Jerusalén, cerca a Belén. Eso es una municipalidad que hay cerca de Belén, donde viven muchos y eso también, eso es entrando a Ramallah, durante el cierre, el toque de queda impuesto por los israelíes durante la intifalda del 2003. Pero esos que estaban ahí son sospechosos de haber puesto una bomba en una municipalidad que se llama Betjala, que es de donde provienen la mayoría de familias palestinas que vinieron a Perú y a Chile. Entonces es Israel. Eso es Gaza, donde actualmente están en una situación horrorosa. Eso es campos de refugiados, Gaza. Y Esto eso es ya es Chile. Chile, Es sí. Chile cuando Pinochet ya había dejado de ser general del ejército, pero era senador vitalicio, lo cual establecía una situación muy incómoda para la política nacional, ¿no? Fueron tiempos bien incómodos políticos, donde la gente todavía reclamaba. Eso es Pinochet el día que renunció a ser militar para asumir como general vitalicio. Y ahí nos está sonando, está llorando, está limpiando lágrimas. Esa es la imagen de Allende, una estatua de Allende que se puso en la plaza que hay detrás del Palacio de la Moneda. Protestas en Chile. Los chilenos protestan bastante vehementemente, mucho más que acá. Es bastante violento allá. Eso es cuando Pinochet fue arrestado en Londres. Estas son familias de detenidos desaparecidos Ah, en Santiago. Esa es la Moneda, el Palacio de la Moneda. Eso es ahí protesta. es lo que todavía está en refacción o están los monumentos que... Están refaccionándole la fachada, haciendo limpieza, qué sé yo. Y esa y- es la misma estatua, ya está habiendo sido descubierta, ¿no? ah, Dice y- Pinochet, el día que llegó de Londres, su arresto en Londres, cuando habían dicho que se estaba muriendo, que estaba incapacitado y todo, llegó a Chile y probó a todo el mundo que nos había engañado, pues a todos, ¿no? Porque el gobierno chileno dijo que él estaba. Este ya es otro personaje, eh, realmente. eh, digamos que el autor que se suponía que era uno de los proyectos con su libro verde, ¿no? Un tipo de, si El no libro sé, verde es famoso, claro. Además, su gobierno era como el gobierno del primo rico de las naciones africanas. Él se puso en una situación de poder frente a las naciones africanas y ayudó mucho en la política africana, dio mucho dinero para ellos. Y esa está tomada justamente en una reunión de líderes africanos, esa foto. Sí, Gaddafi, que tuvo un fin bastante terrible, feo. ¿no? Sí, sí. Yo ya estaba en Perú viviendo en Perú cuando hubo la primavera árabe. Estaba en Arequipa,
cubriendo un sub-20 de fútbol, y era el único fotógrafo de France Press acreditado, no podía abandonar el lugar. Y mientras que el Medio Oriente estaba derritiendo. Bueno, son parte del trabajo. Y a propósito de esto, ¿cómo es la decisión de la agencia para tener a un fotoperiodista asignado en cada país? ¿Por cuánto tiempo? Yo he O- pasado por varios tipos de contratos. El contrato en el que yo entré a trabajar en el Medio Oriente, o sea, yo hice un traslado de Perú a Chile y de Chile, y de Chile pasé también al Medio Oriente. Y en todos lados tuve que firmar contratos locales, pero con ciertas cláusulas que me hacían un poco más internacional, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que cada 4 años tenía yo que cambiar de país por contrato. Y la verdad es que después de haber vivido en 8 o 9 diferentes países, trabajando para France Press, ya uno se cansa de viajar tanto y mudarse tanto. Entonces, acá en Perú, ahora, he firmado hace unos años, renuncié a mi estatus internacional y tomé un, ¿cómo se llama? Un contrato local y me convertí en fotógrafo local con un contrato local y ya no tengo que obedecer la exigencia de cambiarme de país y ya pude ya descansar, por decirlo así, y disfrutar de unos años ya sin mucho movimiento. Sin mucho movimiento. ¿La foto que estamos viendo con Margaret Thatcher es cuando renuncia o es en algún otro momento? No, esta foto es tomada en Chile. Ah, en Chile. Esta es la foto cuando ella viene más o menos molesta a decirle a Pinochet cómo le engañó ¿no? O sea, ella abogó por su libertad y porque no lo encarcelaran, y no el juez Garzón, si recuerdan la historia, el juez Garzón era un juez español que Sí, había acusado a Pinochet de genocidio y una serie de cosas, y Thatcher tenía una alianza con Pinochet muy fuerte. Recordemos que Chile apoyó a Inglaterra en la guerra de las Malvinas. claro. Entonces, los mecanismos de la política internacional es un vaivén, pues. El periodismo siempre está al lado. Es una temática fuerte, ¿no?, entre nosotros. Ese es Pinochet cuando todavía estaba ahí con Frei, ya en democracia, le había pasado Elwin, y estaba con Frei. Y ya viendo, digamos, haciendo una suerte de remembranza de tus países recorridos, de esos países, ¿qué es lo que más recuerdas, por ejemplo? ¿O de los países es lo que, Yo creo que digamos, uno guarda más puede recuerdo? puede pasarla bien no importa dónde vivas. Pasarla bien en el sentido de tener una vida completa, si es que uno así lo desea, ¿no? He conocido mucha gente extranjera en países donde he vivido que siempre se quejaban, ¿no?, que extrañaban su país. Y no se trata de no extrañar, se trata simplemente de tomar lo que tienes adelante y tomarlo por lo mejor que te puede ofrecer, ¿no? O sea, las cosas a las cuales te expones, a la cultura nueva que tienes. Y cultura nueva no solamente significa en cosas de literatura o arte, también es, ¿no?, la fórmula de vida, la fórmula de vivienda en la que vives, el clima, la comida, ¿no? La amistad que hay, pongamos, en el Medio Oriente con los extranjeros, a veces es muy, muy superficial, pero también puede ser muy entrañable. Lo mismo en Chile, lo mismo en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos. O sea, uno simplemente trata de obtener lo mejor que puedes ¿no?, del momento y la oportunidad que tienes de exponerte a otras culturas y a otras fórmulas de vida, y aprendes mucho y la pasas bien. Sí, sin duda. Y de la serie de fotos que estamos viendo, y que has tenido la gentileza de compartirlo, ¿de cuál crees que, o me imagino que la del Medio Oriente, digo yo,
que ha sido más complicado, pero también en los momentos aparentemente tranquilos, sosegados, también es complicado, ¿o no? Mira, pongamos en los años 80 en Perú, uno podía hacer cualquier cosa. Yo hasta me he subido a aviones en el aeropuerto Jorge Chávez a tomarle fotos a personas que ya estaban sentadas en el avión. Ahora tú llegas al aeropuerto y a veces no puedes ni entrar al aeropuerto. O sea, el tiempo, la modernidad, ¿no? Las computadoras, los teléfonos inteligentes han venido a cambiar muchas de las dinámicas de trabajo. A veces se las hacen más fáciles, a veces se las hacen más difíciles. Uno de los países más difíciles para trabajar para mí ha sido Egipto, donde la figura de la presidencia y la figura de autoridad era casi como un rey de siglos pasados. O sea, el poder de un presidente iba más allá de simplemente la parte democrática. Eh, y en Chile era cosa simplemente de estar al día con todos los trámites y tenía muchos accesos. O sea, todo depende. Hay lugares que ha sido muy fácil y hay lugares que ha sido muy difícil. Durante conflictos, como en Sudán, que estamos viendo las fotos ahora, no había ningún control. Lo único que tenías que saber es portarte en un país musulmán, no hacer las cosas que a los musulmanes no les gustan y nada más, ¿no? Y Esta serie de fotos es en el centro de refugio. eso es en Darfur, que es una zona sur de Sudán, que ya es casi África Negra. Sudán está sentado en una zona que étnicamente hay árabes y hay gente africana que son diferentes. Entonces, ellos tienen sus pugnas y sus fórmulas sociales de relación a lo largo de siglos, mucho antes que llegara el europeo ahí. Eh, es más, o sea, fueron los árabes los que esclavizaron a la gente de color y se las vendían a los europeos. Entonces, este es un país que tiene que ha tenido, ahora ya después de un proceso de secesión, la parte del sur se retiró de Sudán y se llama Yuba, y es otro país. Pero esta parte, que es la parte de Darfur, que es la parte oriente del país, sufre de mucha agresión por parte de los árabes hacia los africanos. Hay movimientos como el Janjaweed y otros movimientos que son hostiles y fuerzan que esta gente hayan sido desplazados y vivan en zonas de refugiados, a donde las ONGs han jugado un rol de alimentarlos y cuidarlos y todo, pero lamentablemente han creado una casta de gente que no trabaja, porque no tiene industria, no tiene comercio, no tiene nada. Son totalmente dependientes de lo que las ONGs les puedan dar. Entonces es bien difícil que estas sociedades tengan una solución pronta. Ese es un centro, digamos, de distribución de alimentos que acaba de pasar un avión y lo ha tirado desde lo alto con paracaídas y está siendo repartida a gente muy pobre que depende de ello para vivir. El África tiene esas cosas. Es, es unos lugares de la tierra. Esas mujeres están viniendo a recolectar paja para arreglar sus chozas y un poco de combustible. Eh, ¿No? Está siendo repartido grano, fotos pictóricas que acompañaban. En esta región estuviste más tiempo o igual como Ya, otros? era parte de mi zona de cobertura estando en Egipto, teniendo mi oficina en Egipto, tenía Sudán entre los países que yo visitaba y era mi decisión. O sea, en el fondo, muchos de los viajes que yo hice adentro del África o a Libia o a Jordania y a otros lados, los hice porque me mantenía al corriente de las situaciones y si yo veía que en Egipto no pasaba mucho, además tenía un buen segundo fotógrafo, estas mujeres están regresando del desierto de buscar combustible. Este, viajaba y ya tenía conocidos en diferentes lugares, entonces viajaba no solamente de la capital, alrededor de la capital, a las situaciones políticas del país, sino más viajaba a lugares como Darfur para reportar en la situación, ¿no? de refugiados y otros. Esto ya llegando a Perú, comencé a reconocer mi propio país
y esto es un día, un 1 de noviembre de, de hace unos años atrás. ¿Viste en el norte, en Comas o Comas? Eso es vía María del Triunfo, creo que es. No me parece por la ubicación. Tal vez sí. Sí, es el cementerio grande que hay al Sí, sureste de de la María ciudad. del Triunfo. Este es, estos son profesores en los años 80. Esto es película, esto no es digital. Esto es película y es una foto que le tengo mucho cariño porque yo con esta gente, Sutran, no me acuerdo, este, me avisaban cuando iban a protestar, ¿no? Y una época en que se forjaron un montón de líderes que ahora ya no se ven, que tuvieron sus líderes sindicales y que tuvieron más o menos su auge en los 90. ¿No? Ahora la gente que lidera todos estos movimientos sindicales ya es gente nueva para mí también. Sí, claro, en ese tiempo eran las organizaciones, digamos, como le dicen, de vanguardia, los que organizaban sus diferentes tipos de manifestaciones, de acuerdo, obviamente, de acuerdo al tipo de gremio, ¿no? Y este es el primer reservorio de agua para Lima. O sea, hice un reportaje hace unos años antes de la pandemia, de cuánta agua hay en reserva para Lima, ¿no? Y resulta que hay para 5 o 6 días nada más. O sea, si acaso el río dejase de bajar por algo catastrófico, o una sequía ya increíble, o algo que catastrófico a nivel histórico, hay otros reservorios en la sierra que Lima ha desarrollado, la ciudad ha desarrollado, de los cuales no se habla mucho, pero sí hay agua guardada para alimentar Lima. ¿No? Sí. Bueno, esto es parte de la vida cultural de Perú, ¿no? Nuestro tenor y los niños que él, en la escuelita de música que él tiene, ¿no? Sí. Dime en tu audiencia, bueno, estos son nuestros queridos chamanes que se reúnen en el Cerro San Cristóbal por cualquier buena oportunidad. No podría decirte cuál es esta, o sea, el fútbol, la paz mundial, la corriente del niño, no sé, pues siempre encuentran una... Las agencias toman bastante, digamos, estas cosas, digamos, tienen interés en el exterior o Es folclórico, es colorido, es diferente, entonces sí no son pan de todos los días, pero definitivamente nos dan algo que poner en los hilos de noticias que se sale del usual y que a veces tienen buena recepción dependiendo del carácter de la noticia. Sí. cuántas de estas notas que, digamos, en coberturas ahorita, por ejemplo, la agencia, ¿cuántos reporteros tienen? Somos Ernesto Benavides y yo. Ernesto, Porque, cuando yo llegué a trabajar a Perú en el 2010, no, retorné a seguir trabajando en Perú en el 2010, Ernesto ya estaba en la agencia, él trabajó con Jaime Rasuri, a quien yo estimo mucho, y además Jaime trabajó conmigo en los 80 y él heredó la posición eventualmente, y cuando él se retiró de la agencia, Ernesto trabajaba con él. Durante la pandemia, por una cuestión legal y de edad, France Press me pidió que yo no me exponga abiertamente a coberturas. Y Ernesto, que había tomado una participación en coberturas a lo largo de los años, fue contratado para formalizar su integración en la agencia. Cosa que para él, supongo que era lo que él esperaba, y para todos los demás ha sido un gusto porque es un magnífico fotógrafo y ya con años de experiencia en la agencia y mm, ha adquirido experiencia con viajes, a asistir en otras coberturas a nivel regional. Y bueno, la experiencia de haber trabajado con Jaime y conmigo tiene un bagaje a estas alturas bastante bueno. Es un muy buen profesional y entonces, entre él y yo nos mandamos ahora. Ahora, yo ya viajo muy poco y no cubro noticias que sean que te demanden tanto físicamente, no porque no me guste, sino porque tengo una persona ya con quien compartir la responsabilidad. Y
y de alguna forma es un alivio porque no es que no me guste hacerlo, es que ya lo he hecho tantas veces que ya me resulta un poco repetitivo. Otra conferencia de prensa, otro partido de fútbol, ¿no? Otra marcha por la calle, ¿no? Otro líder, otro caudillo político que se presenta a la presidencia. O sea, ya es como tedioso a veces quedarse en un país tantos años, ¿no? Para alguien que ha viajado como yo y que ha sido expuesto a varias cosas, ya se convirtió un poco tedioso. Entonces, agradezco mucho que haya una segunda persona en la oficina y alguien además con experiencia, ¿no? Y confiable. ¿Qué son? Eh, lo que sí Disculpa, me lleva a quizá empujarte un poco quizá al tema, que hablemos del futuro del sí, fotoperiodismo. Yo creo que eso justo lo que relaciona te, todo. justo lo que te quería preguntar era Sí. precisamente, ¿qué ha sido, precisamente para hablar del futuro, qué ha sido todo el material producido hasta ahora en la era analógica como una Uh, memoria y hay muchas imágenes icónicas que a veces para un editor es difícil encontrar ahora, incluso en el eso servidor de es- la agencia? Mira, eso es un tema en el cual yo he hablado bastante con gente por encima mío en la estructura de la agencia, porque en este afán de evolucionar tecnológicamente, hay muchas cosas que se han quedado atrás, ¿no? Cuando yo entré a trabajar a la agencia hubo un gran proyecto de usar Internet y poner fotos, ¿no? Desde muchos años antes a que sean ya recogidas en la página web que uno entra en France Press y puede sacar fotos. Y es como una caja registradora. La mayoría de la gente que está ahí, ¿no? Que llega ahí, llega por contrato, entonces tienen un contrato con France Press y simplemente al final del mes han sacado una cuota mensual de fotos o de videos o de infografía o de texto, lo que fuera, ¿no? Este, lo que ha pasado es ya con la producción masiva desde que la fotografía digital se, se cimbró bien en la industria periodística, la cantidad masiva de fotos ha obligado a las agencias a aligerar un poco los archivos. Entonces, de un archivo que teníamos que se llamaba Image Forum, me acuerdo, hace cosa de 10 años pasamos a Photo Forum. Y todo el material que estaba en Image Forum se quedó en Image Forum y alguno de ellos fue salvado. Cuando llegamos a los 30 años del, pongamos, de una noticia yo fui responsable en su edición y en su coordinación, que fue el plebiscito en Chile del 88, cuando íbamos a cumplir un aniversario redondo, ¿no? Y tu 30 años, yo busqué archivos para hacer un paquete de fotos y dárselo a la agencia para que lo usen ese día, facilitarle a la agencia eso. Y me encontré con que no había casi nada de material. Había una pequeña cantidad de fotos, ¿no? O sea, si digo 15 estoy exagerando, cuando había habido una producción de 15 días de varios fotógrafos, ¿no? Y en esa época de la película había que imprimir y había que pasarla por telefoto y qué sé yo, era todo un proceso un poco tedioso. Y ahí todo ese esfuerzo, ¿a dónde se fue? Entonces, eso empezó en mí una especie de saga, a ver si se podían recuperar esos archivos, ¿no? En qué forma se podían traer a a la modernidad muchas, muchas imágenes de muchos eventos que quizá ahora con el vórtice de imágenes que tenemos, ¿no? Ya no sean significativas. El- Hay empresas que sí tienen mucho cuidado en no dejar atrás imágenes como Getty y otras similares que han comprado archivos, ¿no? Y se han ocupado de tenerlos ahí a la vista. Y yo creo que es un tremendo proyecto de un volumen inimaginable de millones de imágenes que tienen que ser rescatadas y traídas ahora a los webs modernos, ¿no? O sea, hay lo que había en archivos de scans a negativos o película positiva en formatos grandes, 2.4, 2.1 por 2.1, 610, todos esos formatos de los años 70 al 35 milímetros,
y cantidad de esos negativos están en archivos, pero no han sido digitalizados aún. Y los que fueron digitalizados fueron dejados atrás con la nueva modernidad del, con la modernidad de los archivos que tenemos ahora. Y eso es un proyecto que tarde o temprano va a ser realizado por alguien, ¿no? Pero, como dices tú, no se encuentran muchas cosas. Sí, sí, Ya- me ha tocado a veces cuando he estado haciendo ediciones buscar algunos materiales y complicado. Efectivamente, cuando tú dices Getty, algunas tienen el sistema de archivo, o lo otro es un pedido especial que tiene un sobrecosto, ¿no? Sí, así es, porque tienen que hurgar en los archivos anteriores. Y yo en un momento hasta presenté un proyecto a ver si es que nos usaban los fotógrafos que estábamos en situaciones de que no había mucho que hacer en Perú en esos meses cuando hice el comunicado, ¿no? Que, oye, no está pasando mucho acá, ¿por qué no me das un lote, acceso a un lote de años y yo proceso lo que sea, ayudo a procesar, ¿no? Pero parece que tenían demasiadas otras cosas que ocuparse. Pero sí es un tema, ¿no? Sí, Lo que está pasando ahora es que el periodismo, para mi punto de vista, el periodismo ha evolucionado en tal forma de que somos muchos, para empezar. Antes éramos pocos, ¿no? Cuando tú empezaste, cuando yo empecé, éramos cuatro gatos, ¿no? En pocos medios que tecnológicamente habían llegado a poner ya fotos desde la época de la prensa, ¿no? Años 50, 60. Pero ahora la cantidad de fotógrafos que hay y la cantidad de cámaras que hay, y el hecho de que todo el mundo que recibe una cámara por Navidad o por su cumpleaños en algún momento contempla vender alguna foto, ¿no? Nos han robado esa exclusividad profesional que teníamos de hacer cosas, ¿no? Creo que ya no lo es. Bueno, entonces, a lo que yo iba es que antes teníamos más opciones de trabajo porque éramos menos. Quizá teníamos hasta mejor ingreso considerando eso, que porque éramos menos y éramos lo que había y éramos buenos en lo que hacíamos, entonces se nos consideraba bien. Entonces ahora el fotoperiodismo ha pasado a ser una profesión de mucha gente, ¿no? Donde competimos entre nosotros, donde estamos. Y lo puedes ver cada vez que hay un evento, la cantidad de fotógrafos independientes que llegan, ¿no? La cantidad de fotógrafos que un medio puede enviar. Eh, Estamos pasando a una época difícil para el fotoperiodismo. Y las agencias no son ajenas a esos problemas modernos. Ya no se viaja como viajábamos en los años 80 o décadas pasadas, que habían 5 fotógrafos en Latinoamérica. Ahora seremos 18 o 20 fotógrafos en Latinoamérica. Ya hay gente en cada lugar, en cada país, en muchas ciudades de cada país. Ya es muy diferente. Y es una lástima porque es una linda profesión. Y hubiese sido muy bonito que todo el mundo goce de la dinámica que nosotros tuvimos cuando empezamos a trabajar en esto. esto que lo recuerdas y avisoras, no solamente casi con nostalgia, pero también con cierta preocupación de cómo deviene lo que viene, ¿no? Pero eres de aquellos, y yo también creo que soy parte, no por casi egoístamente de repente, pero somos de esa generación que hemos tenido el placer y la oportunidad de utilizar precisamente herramientas o cámaras que otros soñaron, lo que vieron en el futuro, pero nosotros, y seguro tú con mayor intensidad y dimensión, has usado precisamente las tecnologías y lo estás dejando justo en su siguiente salto. Mira, nosotros empezamos, como dices tú, casi de una forma artesanal, porque teníamos, o sea, mucho lo que hacíamos era artesanal. Y eso tenía además exigencias. Tienes que considerar tu tiempo de trabajo, cuánto te demorabas en producir una foto, en tenerla lista, en que la foto fuese además aceptada por un editor físicamente, fuese llevada, en el caso de un diario, fuese llevada al taller, se hiciera linotipos, etcétera. Entonces,
jugabas con muchos más elementos de lo que ahora juegas. Simplemente pones la foto de la cámara, la ves en el teléfono y aprietas dos botones y ya le enviaste a un posible cliente o a tu empleador, a tu empleador o a un colega o la pusiste en tus redes sociales. O sea, ha cambiado tremendamente todo. Entonces, para lo que nosotros teníamos como un reto que implicaba muchas acciones que tenían que ser muy bien coordinadas para tener éxito al final del proyecto diario, ¿no? De trabajo. Ahora es mucho más simple. Claro, más cómodo trabajar como modernamente. Pero yo sí extraño la exigencia que había en el pasado, porque te obligaba a tener varias cosas. Primero de nada, te obligaba a tener conocimientos, te obligaba a leer noticias, te obligaba a estar en constante contacto con el medio y con la gente que está también mirando la noticia, tomando decisiones y compartiendo, no sé, opinión, ¿no? Ahora eso se ha perdido mucho en el periodismo, ahora es más mecánico, o sea, vas al Congreso, tomas una foto y no sabes ni siquiera cómo se llaman los congresistas, no tienes idea cuál es su plataforma política, cuál es su parada personal, a menos que lo hayas visto en la tele, pero entonces sí extraño eso del periodismo antiguo, con cierta nostalgia. Como Lo que acabas de comentar me da pie para decir, creo que no solamente es un reto, sino creo que es la virtud, la esencia efectivamente del fotoperiodista. O sea, esa relación con el tiempo, con el momento, tiene que retomarse, no distanciarse, que es lo que ha sucedido, como tú acabas de comentar, ¿no? Hay un distanciamiento de la realidad a partir del uso de la tecnología, cuando el fotoperiodista se supone tiene que volver a sus orígenes, o sea, volver a los orígenes no porque use la cámara, sino porque tiene que leer el momento, ¿no? en lo posible, sí. O sea, yo tuve una vez estando en el Medio Oriente, yo tenía, mi inmediato superior era el jefe fotógrafo regional, ¿no? Que era un libanés, francés libanés, que tenía muchísima experiencia en en combates, en coberturas así de temas, ¿no? Ya más ardientes, ¿no? Y él me dijo, no dejes de venir a la oficina, me dijo, o sea, y mira por encima del hombro qué es lo que están escribiendo. Claro, la mayoría escribían en árabe, entonces es un poco difícil, pero sí escribían en francés o en inglés o algo. Y y mira lo que están escribiendo, o sea, empápate en la noticia, porque eso va a ayudar a que tú puedas, ¿no? Llevar tu parte en esta región. Porque yo venía de Latinoamérica, que tenía otra dinámica. Y, y eso es lo que yo siempre he tratado de hacer desde entonces. Pero la modernidad ahora te exime de tener que ir a la oficina. O sea, puedes no ir a la oficina y estar, ¿no? Al tanto con lo que hay que hacer ese día, con la agenda cotidiana o la agenda semanal o mensual. Entonces se ha perdido ese contacto físico entre periodistas de diferentes actividades, ¿no? Entre la parte editorial, la parte redaccional, ¿no? La parte del comentario político y todo, a la larga todo te suma. O sea, antes íbamos a los medios y conversabas con la gente, tomabas café, te fumabas un cigarrillo, en la época que todos fumábamos, qué sé yo, pero era un convivir periodístico que yo extraño mucho y de alguna forma siento que es una lástima que ya las nuevas generaciones no puedan gozar de eso, porque claro, ahora ya no necesitas ir a la oficina. Mm, Todo por teléfono y ya comienzas tu día mirando no sé, alguna página web o algo en tu teléfono, sabiendo qué es lo que pasa con la noticia, la última entrevista, el programa de opinión, lo que fuese. Pero eso también supone, por decir solamente una referencia, por ejemplo, el último trabajo premiado de Ernesto, que trabaja contigo. Sí. Es producto de una lectura, es un producto de varias visitas. Nosotros tenemos una reunión semanal de redacción en la cual ponemos ideas sobre la mesa. No solamente son las cosas que son noticiosas en el momento, sino además de eso, qué cosas hemos notado que hay,
en el quehacer nacional que puede llamar la atención afuera. O sea, puede ser algo cultural, puede ser algo religioso, puede ser algo de salud. Tenemos temas como esperando que la situación dé para producirlos y han habido producciones de temas que son pictóricos, ¿no? No como los chamanes, pero sí podemos ver que nuestro acaba de hacer un pequeño trabajo aquí en Huaral de cargadores de féretros que bailan, así como hacen en África, pero es como que acá ha calado un poco eso. Y acá ayer ha salido las fotos en el hilo y hoy día, al parecer, había un montón de gente que lo ha reproducido alrededor del mundo y además la historia se ha reproducido, la historia, la parte escrita y de video está en varios idiomas, ha sido traducida a varios idiomas. Y son esas iniciativas de mostrar aspectos culturales de cada país donde hay un fotógrafo como nosotros, ¿no? Lo que también mantiene el hilo interesante, porque no es solamente ver qué hizo tu presidente o qué problemas hay, o si ha habido una explosión o un incendio o se cayó un avión. Esas son noticias y esas tienen su propia dinámica y muchas veces no avisan, o sea, tienes que estar preparado para cubrir. Pero sí puedes ir haciendo una agenda de cosas interesantes que sean interesantes de mostrar. Ahora, Perú es un país pictórico, tenemos suerte de que existe ese elemento. Hay países muy neutros, o sea, cuando escuchas algo de Suiza o de, no sé, o de países como, no sé, ciudades como Viena, pongamos, nunca hay, nunca hay noticias porque no suceden cosas, solamente la cobertura es básica en cuanto a las pequeñas insinuaciones políticas que puedan haber en el lugar, ¿no? Entonces, tenemos suerte de que en Perú tenemos esos elementos y los rescatamos, ¿no? Los usamos. Y digamos que eso que acabas de decir es efectivamente una práctica que enriquece no solamente, obviamente, a los miembros, ¿no? Sino que lo que tú acabas de decir, ¿no? El resultado resulta siendo favorable, ¿no? En cuanto a que tú presentas un producto nuevo, no solamente atractivo, sino sobre todo que estás dando las otras facetas que a veces el periodismo duro, que se dedica a las cosas cotidianas, acabas de decirlo, ¿no? Internamente, pero la visión de las agencias tiene una pauta distinta también, ¿no? También hay muchas cosas que suceden en el quehacer nacional que no nos interesan. O sea, todos estos líos que hay, discusiones congresales y pequeños, ¿no? Pequeñas cosas así que hacen el quehacer nacional de noticias, muchas de ellas ni siquiera salen, no son reportadas por las agencias, porque a nadie le interesa en el exterior. Lo que nosotros hacemos, más que nada, es el resultado de la evolución del interés internacional por las cosas diferentes que suceden en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Si tú vives, pongamos, en Europa y es invierno, acá estamos hasta el cogote de calor con 32 grados en Lima y la playa está llena de bikinis, y tú mandas una foto, ¿no? Mandas una foto a, ¿cómo se llama? Que se distribuye bien en Europa, donde está la gente muerta de frío y todo, de gente en Perú comiendo sandía en la playa, unos niños bañándose en el agua, en el mar o cualquier cosa así. O sea, tu audiencia es otra, bajo otra dinámica. Y también hay que recordar que ahora las audiencias están acostumbradas a ver muchas imágenes. Entonces las agencias tienen que tener una producción continua de cosas. Si no es en Perú, es en Bolivia; si no es en Bolivia, es en Ecuador; y si no es en Ecuador, y hablando solamente regional, si no, es en Mali o en Hong Kong o donde fuera. Pero el hilo tiene que alimentarse constantemente de cosas porque ahora la gente ve muchas imágenes. Ya no existe, creo yo, el concepto de la imagen icónica como las que vivimos en nuestra generación, como fue el muchacho ese con las bolsas de compras parado delante de los tanques en la plaza de Tiananmen en los años 80. O sea, a toda nuestra generación jamás se nos va a olvidar eso, no se nos va a olvidar, ¿no? Los chicos subidos en el muro de Berlín rompiéndolo con mazos, porque son imágenes icónicas nuestras, de nuestro tiempo. Ahora, la cantidad de fotos que fluyen en Internet es tan grande que ya no da para que ninguna de estas fotos se mantengan.
¿no? En la memoria colectiva. Este, yo cuando estaba en Irak hablé con un fotógrafo en Nueva York que me llamó a mi teléfono satelital y me dijo, Chris, no sabes lo bien que se están publicando tus fotos. Tú manda nada más, pero digo, manda un montón, manda más. Me dijo el New York Times, nada más el New York Times tiene la capacidad de cambiar su portada 74 veces al día. Entonces, cuando tú te imaginas eso, y es un diario que trata de mantener su audiencia viva y su agente y su dinámica activa, entonces te das cuenta de que sí, o sea, tienes que producir. Es una esponja inmensa. Todo va y todo entra por los ojos, y entra por los ojos, y entra por los ojos, y se va, y entra la siguiente imagen, y ya no se quedan muchas imágenes en la retina de la gente que las ve. Pero eso también es lo que algunos dicen, hay una banalización de la producción de imágenes, ¿no? Ah, sí, puede ser, tranquilamente. Pero es la nueva dinámica, o sea, la tecnología nos ha llevado a eso. Los Esa momentos, es una, sí, sí. la señora esa, pongamos, esa señora que ella, pongamos, es la cuidadora de los bienes en la iglesia católica que hay en Belén, en Israel. Y hoy dicen ahí un reportaje, porque nadie la conocía, pero sin embargo es una persona súper importante. Si ella no abre con su llave la iglesia ese día, nadie va a misa en Belén. ¿No? Y fue así como me encontré con ella, hablamos un poco, tomó interés en mí, yo en ella, y nada, le hice un pequeño reportaje. Y son cosas banales como ella, que hacen que el hilo tenga color, que tenga pequeñas historias, cosas de interés, ¿no? Cosas culturales, además, que por el mundo a la larga viene a ser cada vez más pequeño. Sí. Como, ¿cómo ilustras el COVID? ¿Cómo ilustras un barco que botó petróleo, ¿no? O refugiados, ¿no? Es la pequeña gente la que muchas veces hace la noticia. Este Entonces, escena, ¿Mm? esta escena, ¿es un disfraz o así No, 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 no. Así es ella. Esa es una pastora de cabras en una aldea en Yemen, que es que nada, me vio bajarme de la camioneta en la que me trasladaba y se escondió. Mm, es así porque pertenece a una secta muy conservadora musulmana y aparte de eso el sombrero es porque hace mucho calor en esa zona, en esa parte del mundo, muy desértica. Y eso era un grifo público donde puedes tomar agua y la tu cantimplora, lo que fuera. Una pequeña aldea en la mitad de la nada. Eso es en Israel después de un ataque mutuo. y coméntanos de tu ONG que tú fuiste promotor, ¿cómo fue ese? Ya, no, yo recibí una persona que yo conocía, que no vivía en Egipto, pero una persona con orígenes egipcios. Me llamó un día y me dijo, mira, hay un grupo de gente en Egipto que quiere formar una institución con diferentes, pro fotografía, con diferentes ámbitos, ¿no? La fotografía artística, talleres, esto y lo otro. Y yo pensé en ti, en que a lo mejor tú quieres presentar algo para el plano fotoperiodístico. Entonces, yo me la pensé bien y hice un currículum y un plan de trabajo para armar una fórmula para enseñarle a fotógrafos ya trabajando en prensa, que no habían recibido nunca formación formal de fotoperiodismo, ya sea en la parte fotográfica o en la parte de disciplina periodística, ¿no? Darles formación para que tengan una mejor, para que hagan una mejor labor, para que sepan, para que se integren entre ellos. Entonces lo ideé para comenzar en Egipto y para seguir por el Medio Oriente. Y conseguí el auspicio de WordPress Photo, que me dieron una buena cantidad de dinero, ¿no? Bastante dinero, con lo cual compré computadoras, alquilamos un lugar, eh, tomé a un antiguo fotógrafo de Reuters,
un egipcio que hablaba inglés y francés y que tenía muchísima experiencia de fotoperiodismo, y muy conocido en la región además, como profesor. Entonces nos fuimos juntos a Holanda, que es donde el WordPress Photo tiene sus oficinas. Él recibió instrucciones de enseñanza para poder enseñar a gente mayor además, que todos tenían desde 20 hasta 45, y hombres y mujeres. Y yo recibí instrucción en cómo manejar un proyecto de ese calibre con dinero ajeno. Bueno, en realidad me financiaron el proyecto. Y a cambio de eso me pidieron solamente que los ayude a montar, o sea, los ayude a encontrar partners y gente que quisiera poner dinero en montar las exhibiciones del WordPress Photo en Egipto por 3 años seguidos, que es un trabajazo. Yo no, cuando dije sí, no sabía que era un trabajo así de arduo, pero era muy exigente. Pero fue un mega trabajo. Pero a cambio de eso, vi florecer a toda una generación de fotógrafos, que en verdad o sea, yo en Egipto he dejado tantos amigos, ¿no? Y esta fue una de las razones. Eh, y bequé a varios que no tenían económicamente como pagar un curso que pagaban, pero era algo simbólico, pero tampoco tenían como para eso. Entonces bequé a varias mujeres por una cosa de género, porque en el Medio Oriente, como en los países musulmanes, la parte del tema de género es muy importante. Y yo consideré que valía la pena hacer un esfuerzo ahí, becar a varias chicas para que el fotoperiodismo también se alimente, ¿no? De diversidad de género. Porque tampoco pues es una es un trabajo de hombres, o sea, la sensibilidad fotográfica no va por el género. Y bueno, y esa fue la experiencia, y hasta ahora que yo sepa, funciona todavía. Eh, Todavía tiene la escuela, ya mi amigo fotógrafo de Reuters ya no tiene la edad para enseñar y todo, pero hay otra gente que tomó la posta y todavía el CIC sigue funcionando. Esa es Y, una, y haciendo un casi como despedida, si tuvieras que contar de cada país algún, si no anécdota o si no momentos, ya sea extremo, de alegría o tristeza, ¿qué elegirías de cada país? Mira, yo me he mudado, como te he dicho, muchas veces de país, ¿no? Tengo muy bonitos recuerdos de mi vida en Chile, quizá porque ahí estuve casado, tuve mis hijos, este, una bonita época. Recuerdo mucho Irak porque considero que con las cosas que hicimos ahí ayudamos a reconstruir un país que había sufrido una guerra inmensa. Eh, la experiencia de vivir en Egipto fue única y fue algo con lo que yo había soñado desde niño, que, ¿no? Vivir en esa parte del mundo. Y vivir en Estados Unidos, en la época que lo hice, yo era muy joven y tenía la capacidad como para absorber todas las exigencias del momento y estudiar y salir adelante. Entonces, este, considero que cada lugar, ¿no? me dio mucho, ¿no? No poco, me dio mucho, ¿no? Cada área, cada zona del mundo. Eh, Me gusta la idea de haber vivido en África, de haber vivido en el Medio Oriente, eh, y de haber conocido mucha gente y haber tenido las experiencias que tuve. Ahora, en alguna parte leí un comentario que se me hizo muy, ese es con Alejandro Balaguer, un antiguo fotógrafo argentino acá en Perú. Entonces, saliendo de una mina que se cayó el socavón cuando yo estaba adentro en el sur de Chile, eso es en Egipto. Este, bueno, y eso es adentro de un vehículo militar en Irak, en la guerra en Irak, transmitiendo. Ese es con mi padre, que tiene ahora 103 años, y cumplía 101. Y bueno, y ahora en Lima me toca ser hijo de nuevo, ¿no? Cosa que por 36 años no fui, ahora soy, de nuevo estoy
en el seno de mi familia y con mucho amor me ocupo de mis padres en su tercera edad. Entonces, todo lo que me ha tocado hacer, de alguna forma, siempre he tratado de agarrar el lado positivo. Extraño quizá la dinámica de vivir como fotoperiodista errante de un lugar a otro, extraño no estar expuesto a retos constantes. ¿No? He hecho mucho de menos esa forma de vida, pero si a lo que yo iba a comentar hace un momento, en un momento leí algo que decía, nunca desees volver a donde fuiste una vez feliz. Y tiene mucho de cierto, porque ya nunca vas a encontrar lo mismo, ni vas a ser tú el mismo cuando llegues de nuevo. ¿No? Entonces guardo muy gratos recuerdos y muy buenos recuerdos de muchas situaciones y mucha gente que conocí. Y eso es lo que llevo conmigo, y eso es lo que me hace quien soy. ¿No? Y ahora tomo fotos todavía para la agencia, monto moto y viajo lo más lejos que puedo cada vez que tengo la oportunidad. Y la vida sigue. Como se dice, gracias a la vida de fotoperiodista y además, Chris Burón, que tienes, por lo que hemos escuchado, tienes una vocación docencial y también, o sea, de la vocación docencial al haber aceptado participar en este espacio. Y seguramente esperemos verte por ahí sembrando a otra generación, precisamente impartiendo lo que acabas de decir, o sea, la angustia, la desesperación de un fotoperiodista en el sentido de cómo el oficio se distorsiona y pierde la calidad que debiera tenerla, ¿no? Y lo que le ofrece a sus participantes, ¿no? Porque un fotoperiodista de ahora está experimentando cosas que el fotoperiodista del futuro no va a experimentar. ¿No? Y quizá cambien las cosas a un punto en que sea increíblemente algo novedoso y, ¿no? Ser fotoperiodista en el futuro. Pero y les deseo lo mejor a los fotoperiodistas del futuro. No sé cómo puede esto acelerarse más todavía, pero definitivamente hay un campo que ya no existe, hay un campo de trabajo laboral que ya no existe y que ojalá lo puedan rescatar. Es Y una, es la una, exigencia del medio tiene que volver, porque todo es acción-reacción. Si el medio se vuelve exigente, la calidad va a subir. ¿No? Si el medio se vuelve exigente en cuanto a la calidad de la noticia, la presentación de la noticia, la seriedad del presentador, ya sea fotógrafo, o sea presentador en la televisión, lo que fuera, las exigencias imponen el estatus, el ritmo y la calidad. ¿No? Entonces, ojalá las exigencias vuelvan a ser grandes exigencias y los retos vuelvan a ser grandes retos. buena frase, Chris. O sea, las exigencias son lo que te marcan reto. Pero también tiene que haber digamos, personalmente trazarse precisamente esa exigencia, ¿no? De ser distinto y sobresalir con respecto al resto, ¿no? Porque, como tú acabas de decir, todos producen lo mismo y ¿quién es quién? Así es. Yo creo que hay que saber distinguirse, ¿no? Yo a los nuevos les digo, manténganse al día con la noticia, no sean partícipes de la noticia, pero sí manténganse al día con ella, lean. Y si quieren viajar y hacer fotoperiodismo internacional, aprendan idiomas y aprendan a aceptar lo que ven y lo que tienen alrededor y crecer con ello, nada más. Chris Buroncle, ha sido un gustazo compartir este momento y espero que no haya quedado nada en, digamos, en silencio. Dime las últimas que no querías comentarlo. No, yo creo que me lo he sacado todo del tintero. Muchas gracias, Juan. Ha sido, de verdad, No, muy grato, ¿no? Estar contigo y acompañarte en este episodio. a ti, Chris Buroncle, gracias por la paciencia. Como a todos le digo, este es producto de ese esfuerzo. El aporte que das tú, el aporte que dan el resto, se hace posible esto. Y de alguna manera también como una fuente inspiradora, ¿no? Tus historias, tú mismo, sigue siendo una fuente inspiradora para los jóvenes, que tengan la oportunidad de ver, que tengan la oportunidad de conversar contigo, ¿no? Ojalá, aquí estoy. Siempre le abro la puerta a todo el mundo que quiera conversar sobre fotoperiodismo. Con mucho gusto. Te damos la palabra, Chris. Ha sido un gustazo. Un abrazo, que tengas un buen fin de semana, Chris.
para ti. Muchas gracias por el momento. Nos Que vemos, ha estés- sido un placer. Suerte, éxitos para la caja de Pandora. Se agradece, Cris. Chao, chao, chao. Ahí vamos. Si aún me ven, quiere decir que nos han acompañado en todo el programa. Solo para recordar algunas frases de Cris, como la que se dice que conforme fueron pasando los años fuimos viendo con cierto temor que la modernidad traía una suerte de peligros que afectaban la credibilidad de nuestra exigencia profesional. ¿Puede acaso ser uno de esos peligros la inteligencia artificial, la realidad aumentada y quizás las nuevas tecnologías que se avecinan a ser parte del sentido común del mundo, de la vida real, digamos, inmediato, como parte de la vida cotidiana? Hay mucha tecnología que seguro van a reconstruir nuestros sentidos de existencia, pero ese es el futuro el que viene. Pero además, aquella en la que se afirma, todos sufrimos en algún grado un síndrome de violencia, por la cantidad de violencias y estrés que vivimos en esa época. Él se refiere en sus coberturas en Medio Oriente, pero también sin duda cuando, como él dice, se fragua acá en Perú, en ese tipo de coberturas de violencia, en el tiempo del Sendero Luminoso y el MRTA, que eran en verdad violentas para los que hemos vivido y para los jóvenes seguramente una referencia a través de Cris y otros autores que han tenido oportunidad de mostrarnos sus trabajos. Pero a ello habría que agregar que el fotoperiodismo está expuesto a esos grados de violencia. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. Hasta la siguiente semana con un nueva invitado o invitada.